Bueno, el viernes tuvieron sesión con Álvaro. ¿Cómo les fue? Pues para mí estuvo bien, repasamos varias cosas y sí nos aclaró varias dudas. Muy bien. Sí, sí, para eso estamos, ¿eh? Cuando tengan cualquier duda, pues adelante a preguntar. Y bueno, él tecleó la tarea, se las hizo llegar, ya no me acuerdo si la hice llegar yo o la hizo llegar él. No, él se las dio, ¿verdad? La subió en el Classroom, sí. Ah, yo la subí en el Clash. Ajá. Y yo no la subí, ¿verdad? Se me olvidó. Tenía que haberla subido aquí a Virtuami. Se me olvidó. Sí, él la capturó, son ejercicios que ven ahí ¿cómo se llama? El libro de Marcen. Y bueno, ahí tienen ya su primer tarea. Para la segunda, bueno, yo también le voy a enviar unos ejercicios que teclee unos. Esta vez, bueno, él se los sube al Classroom o lo subo ahí a Virtuami. La voy a subir, ya no tienen que hacer nada, pero para que la tengan ahí en Virtuami. Bueno, la dinámica entonces va a ser así. El día viernes, que es una sola hora, bueno, él los atiende. Por hoy, bueno, tenemos aquí estas notas que, bueno, permítame compartir para ir dándoles una leída. Es básicamente una idea de lo que ya habíamos estado discutiendo, un par de ejercicios que, bueno, me encontré por ahí. Escribí que me parecen interesantes y ya le brincamos a propiedades de los límites, ¿no? Para ir viendo más o menos cómo se calcularían de manera general. Bueno, según yo ya se está viendo la pantalla. Creo que Sí, ya, ya se ¿verdad? ve. Sí, Muy ya bien, sé. miren, aquí está este ejercicio. Entonces dice el límite cuando X y Y se van a 0. Y miren, aquí ya estoy suponiendo algo, pero ahorita lo aclaramos, lo ponemos un poquito más claro. Pero fíjense, si nosotros hacemos una sustitución directa de esta función, ¿no? Y sobre esta quiero el límite. Cuando X vector se va a 0, ¿no? El vector 0. Si yo hago una sustitución directa, lo que voy a tener es una indeterminación del tipo L'Hopital. ¿No? De tal manera que estos que están aquí no son por cálculo directo. ¿Qué límites se hacen por cálculo directo? Pues para aquellas funciones que son continuas, ¿no? Si f es continua, pues sucede que el límite cuando x se va, vamos a ponerlo aquí de manera general, ¿no? Vector f de x, pues es f en x0. Eso implica que f está definida en x0, ¿no? Eso implica. Y se hace por sustitución directa, pero aquí, bueno, ya estamos suponiendo eso, ¿no? Pero, a ver, aquí la idea es que nos vamos a acercar, ¿no? Por dos trayectorias distintas. Cuando tengamos cosas así, indeterminaciones, pues hay que tratar de romperlas. Hay muchas herramientas, ¿no? Para hacerlo en cálculo de varias, bueno, puede ser más complicado. Pero cuando están en cálculo de una sola variable, acuérdense que ustedes tienen algunos teoremas que les permiten calcular esos límites. Por ejemplo, cuando tienen aquí una indeterminación, ¿verdad? Lo que pueden hacer es racionalizar, ¿verdad? Multiplicar por digamos, el negativo de aquí. Y aquí también para tratar de romper esa indeterminación, algunas acotaciones y demás. Bueno, aquí también estamos tratando de revisar algunas herramientas
sobre lo que se puede usar aquí para calcular estos límites. Si yo me acerco, ¿no? Me voy a acercar al 0, 0, pero como puedo acercar en muchas direcciones, tomo una específica. De aquí me voy a acercar por el eje X. Si me acerco por el eje X, quiere decir que Y vale 0, ¿no? Entonces lo voy a escribir así. ¿Cuál sería la forma correcta, no? Porque, fíjense, aquí dice que Y vale 0. Entonces, esta función cuando Y vale 0, aquí tendría 0 al cuadrado, ¿no? Que es este. Este que está aquí es un 1 y ese límite vale 1. Si yo me acerco por el eje Y, pues aquí X vale 0, ¿no? Y lo que tendría sería 0. De tal manera que estoy encontrando dos trayectorias que me producen límites distintos. Por lo tanto, ese límite no existe. ¿Vale? Bueno, esa sería una herramienta. Otra es, digamos, un cambio de variable. Si yo tengo este límite que está aquí, seno de x al cuadrado más y cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Haciendo u igual a este vector. Entonces, como estamos con la norma euclidiana, pues su norma de u, pues es x al cuadrado más y cuadrado raíz. Su norma al cuadrado, pues es x al cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo puedo sustituir aquí? Porque tengo esta relación, ¿verdad? Y este que está aquí, si x se va a 0 y y se va a 0, pues este número que está aquí se va a 0 y por lo tanto la norma se va a 0. Y viceversa. Si este que está aquí se va a 0, acuérdense que una de los puntos en la definición axiomática de norma es que la norma de u vale 0 si solo si el vector u es el vector 0. Entonces, si la norma se va a 0, esta cosa se va a ir al vector 0. Quiere decir que x se va a 0 y y se va a 0. Entonces, tengo la equivalencia, lo puedo sustituir, ¿no? Este que está aquí es un número real. Y del bien conocido límite de cálculo 1, ¿no? Que dice que el límite cuando x se va a 0 de el seno de x entre x es 0 y el otro límite, ¿no? Límite cuando x se va a 0 de 1 menos el coseno de x sobre x, este que está aquí, perdón, aquí vale 1. Este vale 0 y este que está aquí lo estoy escribiendo mal. Este que está aquí vale 1. Y este que está aquí vale 0. Son los dos límites bien conocidos. Entonces, pues este límite vale 1. Este límite vale 1. Déjenme ver si tengo otro ejemplo. Este que está aquí, miren. Este que está aquí utiliza una pequeña sofisticación. Déjenme decir por qué a veces hay que buscar cosas que parecen rebuscadas. Cuando nosotros queremos, miren, ¿no? Probar que el límite de una cierta función vale b. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos a la definición de límite, ¿no? Que dice que el límite cuando x vector se va a x0 de f de x igual a b vector. Esto podría ser un vector o un real, ¿no? Depende de dónde se esté mapeando f. Esto que está aquí es igual a b si x menos x vector, este que está aquí, en norma más chico que un delta y positivo, siempre que esto que está aquí, que para todo epsilon positivo, esto que está aquí implica que existe un delta aquí, que va a implicar que f de x vector menos b vector
es más pequeño que epsilon, ¿no? De tal manera que si nosotros queremos, por ejemplo, probar, ¿no?, que el límite cuando x y y se va, digamos, vamos a ponerle x0, ¿no? Y aquí vamos a ponerle y0. Pero la función es simplemente x, ¿no? O sea, es este mapeo f de x, y es x. Tengo una función que va de R2 a R, cuya regla de correspondencia es la primera coordenada. ¿Sí? Entonces quiero probar que este límite es x0, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo probaríamos que esto que está aquí es cierto? Bueno, quiere decir que debo encontrar un delta. A ver, déjenme borrarlo aquí. ¿Dónde está el borrador? ¿No? Tal que la norma, miren. Pero aquí estamos en R2. Este vector es x, y menos el x0, que es este. ¿Verdad? Y este vector es x menos x0. Y en la otra entrada es y menos y0. Tomo la norma, que es igual a x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, y a todo esto que está aquí le saco raíz. Esa es la norma, ¿verdad? Sale. Si esto que está aquí es más chico que delta, que sería mi hipótesis, esto que está aquí a su vez va a implicar que x menos x0 es más chico que delta, ¿verdad? Déjenme ponerlo acá. X menos x0 al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ponerle raíz. Esto que está aquí es x menos x0, valor absoluto, ¿verdad? Y coincide esto que está aquí. Bueno, va a ser menor o igual que x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, porque le estoy agregando un número positivo y la función de raíz es creciente. Entonces, esto que está aquí es más chico que delta, ¿no? Y esto que está aquí es f de x menos b, valor absoluto. Si llamo delta igual a epsilon, ¿verdad? Entonces, esto más chico que delta implica que esto que está aquí es más chico que epsilon. Y eso prueba entonces que este límite que está aquí es pues x0, lo que yo quería ver. Pero si ustedes observan en esta demostración, lo que aparece aquí al momento de calcular este valor absoluto o norma, deben ser cosas que yo pueda manipular. Cosas que yo pueda manipular. Por ejemplo, aquí miren, lo que yo puedo manipular en valor absolutos, digamos, son cocientes, productos, que es mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si yo tengo el producto de dos números, valor absoluto, esto que está aquí es igual, ¿no? Al producto de valores absolutos. Si yo tengo el cociente, bueno, pues es cociente, ¿verdad? Pero si yo tengo una suma, esto que está aquí, pues hay que utilizar desigualdad triangular, y puede ser que ya no me sea tan fácil. Como en este ejemplo, miren, este que está aquí, ¿no?
Y la norma, desde luego, es x al cuadrado más y cuadrado raíz. Y esto que está aquí lo voy a suponer más chico que delta. Pero de ahí, ¿cómo saco la implicación de que y a la xy menos 1 sobre x menos su límite, valor absoluto? Esto que está aquí es más chico que epsilon, ¿verdad? Este que está aquí, desde luego, lo puedo quitar. Pero, ¿cómo acoto esta? ¿Y cómo acoto esta? Sobre todo, 1 entre x. Esta que está aquí no es acotada. Ese es el problema. Entonces, cuando tenemos este tipo de cuestiones, hay que buscarle de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo muestra este ejemplo? Miren, este ejemplo está utilizando el resultado conocido como teorema del valor medio. Si ustedes recuerdan del curso de cálculo 1, ¿no? Si yo tengo una función que es continua en un intervalo cerrado, ahí está, ¿no? Este que está aquí es f, ¿sale? El teorema del valor medio me dice que si tengo esta que es continua en el intervalo a, b, y además derivable en el abierto, ¿no? Existe al menos un número c tal que la derivada, ¿no? Aquí tengo f de c, y por acá tengo f' en c, o sea, el valor, ¿no? La pendiente es f' en c. Tengo al menos un número entre este intervalo tal que la derivada en c va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a, ¿no? Esta que está aquí es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos A y B. Déjenme rehacer aquí el dibujo. Tengo aquí A, tengo B, tengo esta. Este que está aquí es f de b, f de a, perdón, y este que está aquí es f de b, ¿no? Si yo trazo la recta que va a intersectar, ¿no?, a la curva en los puntos A y B, la pendiente es f de b, o sea, el cambio que hay en y, ¿verdad? F de b menos f de a sobre b menos a. Aquí no importa este orden, que lo vean así raro, ¿no? No. Lo que pasa es que aquí me va a dar un negativo. Este que está aquí es más chico que este. Y este que está aquí, el b siempre es más grande que el a. Entonces esto va a ser negativo. Está bien. Entonces, este que está aquí es la pendiente, ¿verdad?, de la recta secante. Y el teorema del valor medio está diciendo que existe al menos un punto en C tal que la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante. Es decir, miren, si yo empiezo a trazar aquí, ¿verdad?, las pendientes, pues existe un punto en donde son paralelas la recta tangente y la recta secante. Por aquí serían así. Y aquí, miren, pues nuevamente. O sea, existe al menos un punto. Puede que haya más. Ese es el teorema del valor medio, ¿no? Este teorema, bueno, no es muy abundante en aplicaciones, pero acuérdense que sin él no es posible probar el teorema fundamental del cálculo. Bueno, ese es el teorema que vamos a utilizar, teorema del valor medio, ¿no? Esto que está aquí, ahí está la formulación. Ya estoy explicando más a detalle qué es lo que significa. Así, miren, si yo tomo a esta función, ¿no?, como función de y, únicamente como función de y, ¿no? Aquí la x, bueno, pues es cualquier cosa que no depende de y, de tal manera que solamente la considero como función de y. Si yo la derivo, ¿qué es lo que voy a tener? Supónganse que en este sentido x es una constante. De tal manera que si yo derivo esto que está aquí,
¿qué es lo que voy a tener? C veces E a la CY, ¿verdad? Esa constante es X, entonces tengo esta como su derivada. ¿Sí? Tengo esta como su derivada. Ahora, se sigue por el teorema del valor medio para un C entre 0 y Y, ¿verdad? Que la derivada en C, como dice aquí, tiene que ser igual a la función, donde valorada en Y. ¿Sale? ¿Cuál es esa función? Es esta función. La voy a evaluar en Y. Entonces lo que tengo es E a la XY. ¿Sale? Y ahora la voy a evaluar en 0. Aquí está, ¿no? A es 0, mire. Aquí está en este intervalo. Si le evalúo en 0, pues esto que está aquí me va a producir un 1. Entonces aquí dice esta expresión menos 1. Y lo voy a dividir entre la diferencia de la longitud del intervalo. Y menos 0, que es Y. Ahora, por otro lado, F' en C es igual a esto que está acá, ¿no? Pero evaluada en C. Entonces aquí dice X e a la C X. Entonces tengo esta igualdad, ¿no? Esta que está aquí se satisface para algún C en ese intervalo. ¿Sale? Bueno, entonces fíjense, esto que está aquí es igual a esto que está aquí para algún C. No tengo que especificarlo, pero ahí está. ¿Cuál es el meollo de este artilugio? Que cuando yo quiero acotar esto que está aquí, pues tengo que acotar esto que está acá, pero acotar esto es mucho más fácil, porque ya no me aparece 1 sobre X que no es acotado. ¿Ah? Entonces, fíjense, si yo tomo aquí la norma, ¿verdad? De X menos X0, es esto. ¿Verdad? Lo tomo positivo más chico que el epsilon. Y le voy a pedir suficientemente chico como para que esté por abajo del 1. Si eso ocurre, miren, este que está aquí, como el x al cuadrado raíz es más chico que esto, y esto que está aquí es valor absoluto de x, pues, y esto que está aquí a su vez es más chico que el delta, el valor absoluto de x es más chico que la delta. Lo mismo el valor absoluto de y, ¿no? Y esto que está aquí, como el c es positivo, e a la cx, valor absoluto, es más chico que e al valor absoluto de cx, ¿no? Y esto que está aquí es menor o igual que e a la c, valor absoluto, por el valor absoluto de x. ¿Sale? Y esto que está aquí a su vez es más chico que e a la c, o sea, le estoy quitando el valor absoluto porque este que está aquí es positivo, se lo puedo quitar. Y como este que está aquí, ¿no? Este es más chico que 1, esto que está aquí tiene que ser c, valor absoluto de x, es más chico que c. Y como la e es creciente, yo voy a tener esta relación. ¿Sí? Como conclusión, todo esto, esta expresión que está aquí es más chica que e a la c. Salvo que aquí, a ver, sí. Como es estrictamente más chico que 1, aquí tengo la desigualdad estricta. Es donde tenía dudas. No, pero aquí lo estoy pidiendo más chico que 1, estricto. Entonces, esta expresión f de xy menos b, que viene siendo esta expresión, y el límite que estoy proponiendo, ¿no? Que es lo que quiero probar, así. Y por la igualdad de arriba, pues esto que está aquí es y, e a la cx.
que es menor o igual el valor absoluto de y por el valor absoluto de e. Ya lo perdí. Ahí está. Otra vez. Por este. ¿No? Este que está aquí. Ahora, este que está aquí es más chico que 1. Entonces, esto que está aquí es menor o igual que e a la cx. Bueno, de hecho es más chico que el delta, ¿verdad? Que el delta. Ahí está. Y este que está aquí es más chico que e a la c. Entonces, esto que está aquí es más chico que delta por e a la c. Y si yo tomo, miren, delta igual a epsilon entre e a la c, aquí lo sustituyo, ¿no? Dice epsilon e a la c por e a la c, y esto que está aquí es epsilon. ¿Ya está? Y esto que está aquí implica que esto es más chico que el epsilon. Puede ser rebuscado, ¿no? Puede ser rebuscado. Son ejercicios puramente de análisis. Pero es importante que sepan cómo proceder. Es importante que sepan cómo se prueban estas cosas. De tarea, ¿no? Van a quedar algunos sobre esos, bueno. En el examen, bueno, no vendrán cosas así complicadas, pero es importante que lo sepan. Bueno, tenemos otro ejemplo. Creo que ya no. Ah, no. Aquí, miren, tengo propiedades de los límites. Esto que está aquí es casi una calca de lo que ustedes conocen, el curso de cálculo 1, ¿no? Si tengo dos funciones, tal que el límite de una es A, el otro es B, entonces el límite de la suma es la suma de los límites, ¿no? La constante sale, el límite del producto es producto de límites, cociente de casi. Salvo que hay que fijarse aquí en algo importante, ¿no? ¿Dónde están definidas estas funciones? Fíjense, esto que está aquí es muy general. Es muy general. Estamos pensando en funciones que van de Rm a Rn. N no tiene que ser necesariamente 1. ¿Es el caso que estamos trabajando? Sí. Sí, es el caso. Pero cuando n es mayor que 1, pues lo que tenemos son funciones vectoriales, ¿no? De eso ya lo habíamos platicado. Bueno, las curvas son justamente, a ver, déjenme poner aquí un par de ejemplos. Si yo tengo esto que está aquí, ¿no? Esta es una función que va de R2 en R3. ¿Vale? Esta que está aquí es ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Una función con dominio vectorial y toma valores en vectores, ¿verdad? Y hay funciones como las que estamos trabajando. Perdón. Perdón. Bueno, estas que están aquí es de R2 en R. Son funciones con dominio vectorial. Funciones de varias variables, lo que estamos trabajando. En cálculo 4 lo que van a ver son funciones que van de R y se las mapean a un vector, ¿no? Funciones con valores vectoriales. Estas que están aquí se llaman curvas, ¿no? Y si R es igual a 3, pues es curva en el espacio o en el plano del hiperespacio. Son curvas. Por ejemplo, yo tengo f de t, seno de t, coseno de t. ¿No? Ahí está. Este que está aquí, ¿qué sería? Es una circunferencia, ¿no? O sea, su dominio es t y su imagen es una circunferencia.
No las vamos a trabajar ahorita muy a fondo. Si acaso 1 o 2 ejemplos, pero no es propósito de este curso. Pero lo menciono porque en la definición de límite se incluye. Esos son arbitrarios. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto que está aquí, suponemos que f de x tiene como su límite. Tiene barrita porque no es en R1 necesariamente. Puede ser un elemento en R, bueno, en general es Rm. Y aquí también. ¿Sí? Aquí que es importante. Miren. No, aquí está escrito. F y G van de Rm en Rm. En un subconjunto de Rm, un subdominio. Entonces, si ocurre esto, si F tiene como dominio B y G tiene como dominio D, ¿verdad? Este que está aquí va a ser D, va a ser un elemento de Rn, lo mismo que D. Entonces ocurre lo siguiente. El límite, cuando X se va a X0, de esta función es igual a C veces este vector. ¿Sí? Miren, aquí hay que tener cuidado dónde se mueve cada uno de ellos. Este que está aquí es un real. C tiene que ser un real. Por ejemplo, si yo tengo a ver, límite cuando X se va. No, vamos a ponerlo completo. X y Y se va a X0, Y0. De X, vamos a ponerle así. ¿No? Esto que está aquí es igual a una función. Este que está aquí. Este que está aquí, desde luego, es X0, Y0. Y si yo lo multiplico, ¿no? Estoy aquí multiplicando por C esta función. Su límite va a ser C por X0, Y0. Pero fíjense, si yo tuviese una función que tiene dominio vectorial, por ejemplo, que yo tengo esta función. F de X, Y es igual a Y, X. ¿No? Tiene sentido ahí multiplicarla por C. ¿Qué cosa es C? Pues es C, Y, C, X. ¿No? Y el límite, cuando X, Y se va a X0, Y0, de C, F de X vector es igual a C, Y0, C, X0. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. ¿Dónde no tendría sentido? Miren, aquí sí desde luego tiene sentido también. Tengo dos funciones, de tal manera que mapean a este X vector. Esta la mapea a este vector y esta la mapea a este vector. Pero aquí sí está definido, ¿verdad? Porque imaginemos una función f de x, y, que lo mapea, digamos, a xy, ¿verdad? Y tengo g de xy que lo mapea a y, x. ¿Sale? Bueno, vamos a ponerle así, para que sea más claro, porque si no, esto que está aquí va a ser un real y sí tendría sentido. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle X y vamos a ponerle Y. ¿Sale? F va de R2 en R3 y G va de R2 en R2.
¿Qué sentido tiene esto? Desde luego la puedo evaluar en X, Y, ¿verdad? Y sería justamente esto por esto. Pero ¿qué sentido tiene esto? Multiplicar un vector de R3 con un con R2. No tengo definido ese producto. ¿Sí? Entonces es importante fijarse en esos detalles. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien, entonces tenga mucho cuidado con este asunto, ¿no? Con estas cosas. Entonces aquí no hay problema, pero fíjense, aquí sí N, o sea, el espacio de llegada es R, ¿no? Entonces sí tiene sentido este producto. Aquí estoy multiplicando reales, ¿verdad? O sea, este es un real y este es un real. F de X es un real. Y este que está aquí, G de X vector, pues también es un real. Y este es este real, ¿verdad? El límite de F es este real. Y el límite cuando G se va a X0, pues es este real. Tiene sentido. Pues entonces ahí sí puedo hablar de el límite de un producto. ¿Qué va a ser el límite el producto de límites? Lo mismo, si estoy hablando de un cociente, va a ser el cociente de límites siempre y cuando el límite de la función en el denominador no sea cero. ¿Vale? Y aquí tenemos otro caso, este que está aquí es más general, ¿no? Si yo tengo aquí una función, miren, ¿no? Esta que está aquí. Esta está mapeando a este vector en este vector. Estas que están aquí se llaman funciones componentes. ¿Sí? Tal que miren, cada una de estas funciones va de este dominio en R, ¿no? Mapea Rm, un subconjunto de Rm, este que está aquí es un subconjunto de Rm y la mapea en R, ¿no? Entonces, el límite de F en este vector, cuando este vector tiende a este vector, es igual a este vector, ¿verdad? Que lo puedo ver como por coordenadas, B1 hasta Bn, y esto que está aquí va a ser cierto, sí y solo si el límite de cada una de estas funciones, ¿no? Aquí fíjense, el dominio es vectorial. Y esta que está aquí está mapeando este vector en este real, ¿no? Sí, solo sí por coordenadas, esos límites son lo que dice cada una de las coordenadas. ¿Sí? Eso tiene que ser cierto. Por ejemplo, si yo tengo, a ver acá, esta función, x, y lo voy a mapear a x, y, seno de x. Ahí está. ¿No? El límite, cuando x y y se van, vamos a ponerle aquí 1 de f de x, y es igual, le evalúo, ¿verdad? 1, seno de 1, aquí podríamos ponerle x, bueno, seno de 1 es seno, bueno, es que seno de 1, pero no quiero ponerle seno de 1.
Ujú. Bueno, vamos a poner que x se va a pi, ¿no? Entonces, si x se va a pi, esto que está aquí vale pi, el y vale 1 y el seno de pi vale 0, ¿no? ¿Sale? Y esto que está aquí se da porque el límite, ¿verdad? Cuando x se va a x0 de esta función, la primera, ¿no? De x es igual a pi. Entonces, déjeme escribirlo aquí más extendido. Aquí dice x y y se va a pi, 1. ¿No? Este límite de la primera función vale pi, que es esto, es el límite cuando x y y se van a pi, 1 de la función primera, ¿no? F1, pero lo estoy evaluando en el vector, ¿verdad? O sea, en x, y. ¿Qué función es esta? La primer componente. Para el otro límite, pues sería la otra componente y para la otra, el tercer componente. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Cuando nosotros hablamos del límite de una función vectorial, pues hay que tomar los límites en cada una de las coordenadas. ¿Sí? Ese es lo importante. Y es lo que está diciendo aquí. Por eso es que lo incluí. De una vez para darle mayor generalidad. Muy bien. Déjenme ver qué tenemos por acá. De una vez vamos a brincarle a lo que es la continuidad y aquí empezamos a discutir ciertas cosas. Tomamos nosotros una función, ¿no? Que va de Rm en Rn, un subconjunto de Rm. Este que está aquí es su dominio. Este es el dominio. Dominio de f es igual a A. Decimos que f es continua en x0 si solo si el límite cuando x se va a x0 de f de x es igual a f de x0. ¿No? Esto que está aquí implica que x0 es un elemento en el dominio de f. O sea, está definido. ¿No? Y que el límite es justamente la evaluación. O sea, las funciones continuas, el límite se calcula por evaluación. Ahora, decimos que f es continua en un subconjunto de A. Pudiese ser A, ¿no? Pudiese ser A. Todo. Si f es continua en todo punto, x de B. ¿Por qué aquí ponemos un subconjunto, verdad? Porque, acuérdense de este ejemplo. Yo tengo una función de R en R. Y tengo esta función que tiene aquí exactamente un huequito, ¿no? Digamos que f de x vale 1 para x distinto de c. Y en c vale 0, ¿no? Sí, c vale 0. Entonces aquí está el punto c y la función aquí vale 0. Sin embargo, el límite cuando o bueno, podemos pensar que aquí no está definida, ¿no? Solamente, sí, vamos a poner que no está definida en C. Entonces vale 1 para X distinto de C. Entonces aquí hay un huequito, ¿verdad?
Entonces, el C no es parte del dominio de la función, sin embargo, me puedo aproximar a C por la derecha y por la izquierda. Y me voy aproximando a 1. Por lo tanto, el límite vale 1, no importa que la función esté definida ahí. Entonces, en esas cosas hay que fijarse con mucho detenimiento para que le vayan encontrando sentido preciso a estas definiciones. Entonces, tenemos la definición de continuidad, ¿no?, en un punto. Y la continuidad en un conjunto es que sea continuo en cada punto. Exactamente como en las funciones de R, ¿no? Decimos que una función es continua en un punto si coincide con su evaluación de límite. Y es continuo en intervalos si es continuo en cada punto de ese intervalo. ¿Está bien? Como ya hemos visto, miren, estas que están aquí, estas son continuas, ¿no? Para un punto X arbitrario, esta función particular. ¿Cómo tendríamos que proceder nosotros? Bueno, si fuese un curso absolutamente formal, deberíamos probar estas que están aquí, ¿no? Esta que está aquí es fácil, mira, porque me estoy aproximando a X 0, ¿verdad? Y a Y 0. Entonces la norma de X menos X0, ¿qué cosa es? Pues es X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado, raíz, ¿verdad? Y esto que está aquí, desde luego, es mayor o igual que X menos X0 al cuadrado. Si esto que está aquí yo lo pido más chico que epsilon, ¿verdad? Y esto que está aquí, valor absoluto, aquí es raíz, entonces le puedo poner como X menos X0 valor absoluto. Esto va a ser más chico que el delta. Pero esto que está aquí es justamente la función, ¿verdad? La función aquí se ve, a ver, déjenme borrarla aquí para que se vea. Aquí está bien. Esta es la función, ¿no? Este es f menos el límite, ¿no? Este que está aquí es b. Valor absoluto. Como están en R, pues no es norma, es valor absoluto. Es este. Y ya lo hago exactamente igual a epsilon y ya tengo la implicación. Por lo tanto, este límite en efecto es esto. Y en general, si yo tengo xn, el límite cuando x y y se van a x0, y0, esto que está aquí es x0 a la n. Hay que probar ¿no? Después, ¿qué tenemos que probar? Que bueno, eso ya lo habrán probado en algún momento. Y además viene aquí en el teorema, ¿no? Producto de límites, bueno, si los límites existen por separado, el límite del producto es producto de límites. Entonces, de estas aseveraciones, ¿no?, ¿qué se seguiría? Que este límite, pues es justamente el producto, ¿vale? En general, sería n, m, por ejemplo, sería n, m. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este límite existe, ¿no? Y es x0 a la n. Y este límite, pues es y0 a la n. Como es existen, pues el límite del producto, pues es producto de límites. Y así nos quedaría, ¿no? mn, mn, ¿no? Y como ya sabemos que las constantes las podemos echar fuera, ¿no? Y además el límite de una suma es la suma de límites, pues se sigue inmediatamente, ¿no? Que todas las expresiones polinómicas, es decir, polinomios en dos o más variables, pues son continuos, directamente, ¿no? Y como el punto es arbitrario, pues solamente hay que determinar el punto, el conjunto de puntos donde eso se satisface. Y ya tendríamos ahí un dominio donde es continua la función. Es decir, miren,
si yo tengo aquí un polinomio, ¿verdad? En las variables X y Y, este que está aquí tiene que ser un polinomio de la forma A, un coeficiente, vamos a ponerle aquí mn, ¿no? Vamos a ponerle aquí xm, yn, ¿no? Si fuese de esta manera, más bmn, x, vamos a ponerle m-1, y a la n-1, ¿no? Bueno, más los términos, ¿no? En general lo podemos escribir como la suma sobre m y n a mn x a la m y a la n. Ese es un polinomio. Si yo calculo el límite, ¿verdad? Cuando x y y se va a x0, y0, pues sería el límite aquí, ¿no? De una suma. Pero el límite de una suma es suma de límites. Las constantes salen y ese límite que tendría que hacer, pues tendría que ser la constante, la saco, ¿no? Y como ya sé que el producto existe para cualquier potencia, pues sería y0 a la m, x0 a la n, más los que siguen, ¿no? Simple evaluación. Simple evaluación. Entonces un polinomio es continuo en x0, como ese que está aquí es arbitrario, pues un polinomio siempre es continuo todo R. Y es un polinomio pues en dos variables, ¿no? En general para n variables. Entonces ya tendríamos continuidad. Tendríamos continuidad. Es general, ¿no? En dos o n variables. A ver. Aquí está, miren, ya más concreto este teorema, ¿no? Si tengo yo dos funciones de f de ARM y Rn, ¿no? Tales que f y g son continuas, entonces en x0, ¿no? C por f es continua, la suma de continuas es continua, producto siempre que esté definido, ¿no? Aquí lo vuelvo a recalcar, n es igual a 1, o sea, el conjunto de llegada es 1, para que tenga sentido este producto, pues va a ser continuo el producto. El cociente de continuos es continuo siempre y cuando la de abajo pues no se anule, ¿no? Y si yo tengo una función, en este caso vectorial, ¿no? De tal manera que que está aquí su primera coordenada, su enésima coordenada, entonces es continuo en x0, sí, solo sí, cada una de las funciones componentes es continuo en x0, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Y bueno, aquí está una proposición importante. Déjenme ver ¿qué tenemos? Sí, aquí está. Miren, tengo yo una función que va de Rm en Rn. Y después tengo una función que va de Rn en Rl. Tal que esta que está aquí es continua en x0, ¿no? Y si es continua aquí, bueno, pues x0 quiere decir que está en su dominio. Es en Rm, ¿no? O sea, x0 en A, su dominio, subconjunto de Rm. Bueno. Y G es continua en la imagen de x0, ¿no? Entonces, ¿dónde está la imagen de x0? Pues es un elemento en Rn. Entonces, la composición está bien definida. La regla de correspondencia es evalúa G en f de x0, ¿no? F de x0 es un elemento en Rn, que es un elemento en el dominio de G. Entonces, está bien definido, ¿no? Esa sería la composición. Es continua. Entonces, esta función que está aquí es continua.
Es decir, el límite cuando x se va a x0 de la composición es igual a la composición valuada en x0. ¿No? Ahí está. Entonces, lo presento así. Estén conscientes de que se presenta de manera global, casi sin prueba, ¿no? Pero son los hechos que debemos tener presentes para manipular adecuadamente, bueno, hacer adecuadamente los cálculos, ¿no? Los cálculos, bueno, ya se van, los vamos viendo aquí en los ejemplos. Bueno, son las 6, si les parece, vamos a tomarnos un pequeño receso. Y regresamos 6, 10, 6, 15, ¿no? Para continuar ya con los ejemplos, que son un par nada más. Sí, profe. Bueno, pues ahorita los Está veo bien. entonces. Vayan a su descanso.
Bueno, ¿sí se escucha? Sí, Sí, profe. Muy bien. Bueno, aquí vamos aquí a un par de ejemplos. Dejen que se empiece a ver. Ahí está, miren. Discutir la continuidad de esta tripleta de funciones. ¿Vale? Para la función f, miren, como nosotros sabemos que este mapeo, ¿no? Que a cada punto x, y le asigna el punto x, o sea, la primera coordenada. Esto que está aquí es equivalente a decir que f de xy es igual a x, ¿no? Simplemente es notación. Estamos diciendo que este punto se mapea en x. Esta función que está aquí ya vimos que es continua, ¿no? Es continua en x0, ¿vale? Si tomamos el límite cuando x se va a x y y, se va a x0 y cualquiera, ¿no? Y0. Y la función es simplemente x. Esto que está aquí es x0. Entonces es continuo en x0. Pero ese x0 lo puedo tomar arbitrario en todo R. Por lo tanto, este mapeo que está aquí es continuo. O sea, esta función es continua. Esta función también es continua. La que mapea a f de x, y, la mapea en 2y continua. ¿Vale? Y de hecho así, ¿no? Así es continua. Pero si yo la multiplico por 2, también es continua. ¿Saben? Entonces, la suma de continuas es continua. Entonces, la de arriba es continua. Esta que está aquí es continua. Y esta que está aquí es continua. Suma de continuas es continua, ¿no? Y cociente de continuas es continua para todo punto donde la de abajo no se anula. ¿Sí? Entonces, la manera de proceder por cachitos, ¿verdad? Continua, continua. Suma o diferencia de continuas, continua. Continua, continua. Suma de continuas, continua. Continua y continua. Cociente de continuas, continua. Siempre y cuando la de abajo no se anule. Por lo tanto, el dominio conjunto donde esta función es continua es todo el plano excepto el origen, ¿no? Ahí está. Ahí es continua. Que es R excepto el punto con el 0, 0. ¿Vale? A ver. La función 2. Toda constante es continua. ¿Verdad? Esta es continua. Continua. Diferencia de continuas continua. Cociente de continuas continua, excepto aquí en los puntos donde esta de aquí se anula. ¿Dónde es esta que está aquí se va a anular? Pues cuando y menos x al cuadrado es igual a 0. O bien y es igual a x al cuadrado. Y esto que está aquí es una parábola, ¿no? Centrada en el origen y que abre hacia arriba. Por lo tanto, esta función g es continua en todo el plano, excepto sobre la parábola, ¿no? Los puntos x y que satisfacen que y es igual a x al cuadrado, aquí. Entonces, en todo ese conjunto, la función es continua. Y por último tenemos esta función. Esta función. ¿Sale? Aquí que tenemos que aplicar, pues, el último punto en las definiciones, ¿no? Los teoremas. Esta que está aquí es una función, ¿no? De un vector. Pero esa que está aquí es una función que va de R2 en R3.
¿no? Tal que esta que está aquí es una, fíjense, aquí tengo una función componente de x, y. Aquí tengo otra función componente de x, y. Y aquí tengo otra función componente de x, y. ¿No? Entonces, este es el vector. Ahora dice, el límite existe o bien es continua para todo este punto donde el límite de esta función componente sea esta, el límite de esta función componente sea el límite componente, y aquí ocurra lo mismo. ¿Sale? Por lo tanto, miren, si esta que está aquí, ¿no? Está definida para todo el plano excepto el origen, es claro, ¿no? Entonces, fíjense, esta que está aquí está definida para todo el plano. Esta también. Esta para todo el plano excepto el 0, 0. ¿No? Entonces, y ahí en esos puntos, la función es continua. Entonces, la función número 3 es continua en todo R2 excepto el punto R, ¿no? Entonces, H es continuo aquí. No obstante, miren, eso no quiere decir que el límite no exista, simplemente está diciendo que no coincide. Y este límite, ¿verdad? Déjenme recuperar aquí la función como es. Y ya explico este pedazo. Ahí está. Tomo el límite, ¿no? Cuando X y Y se van al 0, 0 de esta función, tiene que darnos la evaluación en 0, ¿no? Si yo evalúo aquí en 0, pues esto es 0. Si evalúo en 0, este que está aquí lo va a matar, ¿no? Pero al evaluar en 0, este que está aquí me va a dar 1. Es el límite que ya vimos, ¿no? Entonces el límite es 0, 0, 1. Sin embargo, ahí no está definida la función, ¿verdad? De hecho, ni siquiera está definida. Su dominio, de hecho, el dominio de esta función, el dominio de esta función es R menos el punto 0,0. ¿Sí? Si yo tengo, miren, en general, si yo tengo una función que toma valores en vectores, ¿verdad? El dominio de esta función es el dominio. Esta que está aquí la puedo ver como una función, ¿verdad? F1 en este vector. F2 en este vector, ¿no? Lo puedo ver como el dominio de estas funciones y los voy a intersectar. La intersección de los dominios de estas funciones. ¿Sí? Es por eso que el dominio de esta función, como es R, excepto el punto, que está aquí, el dominio es R. Y que está aquí tiene como dominio R2, perdón, R2. Si yo intersecto, ¿con qué me quedo? Me quedo justamente con el conjunto más chico, que es este, ¿no? Si yo tengo A metido en B, intersecto A con B, pues me quedo con el conjunto más chico, ¿no? Entonces, el dominio de la primera es este, el dominio de la segunda es este, y el dominio de la tercera es este, ¿no? R2, intersección de R2, pues es R2. Esta intersección a que es más chico, pues me quedo con el más chico. Este es el dominio, ¿sí? No obstante, pues el límite es
que les acabo de decir, ¿no? 001. ¿Qué más tendríamos? A ver, un ejemplo. Sí, porque aquí ya se acabaron las notas. Aquí ya se acabaron las notas. A ver, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo a ver, déjenme ver qué función es esta. Ahí está. Es que esta que está aquí límite existe, pero no es continua en cero. Entonces déjenme pensar en otra función. A ver. Déjenme irlo escribiendo. Si tengo yo una función de x, y, tal que su regla de correspondencia que sea vamos a ponerle y x. Entonces tengo una función que va de R2 en R2, ¿no? Tengo g de x que sea vamos a ponerle g de x, y, seno de x, seno de y. Esta que está aquí es una función que va de R2 en R2. Si yo la compongo g compuesta con f, la voy a evaluar en un elemento en R2, ¿verdad? De tal manera que esto es g, valora lo que dice f de x, vector, ¿no? Entonces, f de x es esto y es esto. De tal manera que la composición tiene que ser igual a el seno de y, seno de x, ¿verdad? Porque este que está aquí dice, tomo el seno de la primera coordenada, y este que está aquí dice, tomo el seno de la segunda coordenada. Pero si yo le aplico y x, me está invirtiendo las posiciones, ¿no? Y este que está aquí me lo va a enviar a lo siguiente. Déjenlo, hago aquí con más calma. Si yo lo evalúo, ¿verdad? A f. Uy, se me está acabando la pila. Déjenme ver aquí. Evalúo a f en x, y. Lo que tengo es y, x. ¿Verdad? Y g de f en x, pues tiene que ser igual a g, pero la voy a evaluar en y, x. Y la regla de correspondencia es seno de la primera coordenada, seno de la segunda coordenada. Esta es la regla de correspondencia. Y como esta que está aquí es la primera, ¿verdad? Es continua en yx, la composición es continua en yx. Por lo tanto, el límite cuando x y y se van a x0, y0 de f
No, era G compuesta con F, ¿verdad? G compuesta con F en X, Y, pues tiene que ser igual a el seno de Y0, seno de X0. Simplemente utilizo la definición de continuidad, ¿no? Esta que está aquí es continua acá, y G es continua justamente en el en X0, Y0. En Y0, X0. Y pues aplico la definición de continuidad. Y ahí está. ¿Sale? Entonces ahí está un ejemplo donde se aplica la regla de la cadena. No regla de la cadena. Se aplica la continuidad para una composición. ¿Sí? Ya estoy pensando en lo que es derivación. Que es el tema que sigue naturalmente, ¿no? De manera natural, pues uno diría, bueno, ¿qué significado tiene la derivada, ¿no? Respecto a algo de una cierta función. Pero en este caso, fíjense, tengo yo una función que depende de X y de Y. Sí, la pienso en dos variables, ¿no? En general la tendría respecto a varias variables. Entonces, ahí está. Respecto aquí, porque si yo tengo una función de R en R, f' en X queda definida como el límite, cuando el argumento, ¿verdad? Se va a f' en X, cuando H se va a 0, ¿verdad? Y que está aquí es una traslación del argumento, ¿no? Un corrimiento a la izquierda en este caso, de esta función. Menos f de X entre H, ¿no? Ahora, si yo tengo muchas variables, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo definir un límite, ¿no? Que juegue el papel de la derivada para una función de varias variables. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si yo recuerdo la motivación de lo que es la derivada en una variable, ¿verdad? Si yo tengo por acá X y pienso en un H positivo, por aquí tendría el punto X más H. Entonces aquí lo que tengo es f de X y aquí tengo f de X más H, ¿no? Si yo trazo una recta, en este caso secante, que cruza a la curva de la función f en los puntos X y X más H. Esa que está aquí va a tener una pendiente que es igual a f de X más H menos f de X sobre X más H menos X, o sea, H. ¿Ah? Y tomo el límite cuando H, se va a 0, de tal manera que voy a aproximar a la recta tangente por medio de rectas secantes, ¿no? O sea, voy aproximando y en el límite tengo la pendiente de la recta tangente. Y es exactamente la misma idea para Rn. Si yo la pienso en R2, por ejemplo, aquí está el dominio de una cierta función. El dominio es R2. Y me la va a mapear a f de X, Y, ¿no? Aquí está el dominio. Por ejemplo, piensa en una curva que sea más o menos así, ¿no? Una cosa que sea así. Yo me fijo en un punto, ¿verdad? En un punto fijo. X, Y. Que está aquí, miren, ¿no? Que está aquí y esta es la imagen. O sea, este es f de X, Y. Déjeme ponerlo aquí fijo. X0, Y0. Este punto es el X0, Y0. ¿Verdad? F0, Y0. Y que está aquí es el punto. Entonces tengo que fijarme en un punto que esté cercano. De tal manera que voy a trazar una recta que va a cortar a la curva, ¿no? En este caso la puedo atravesar o cortar
en al menos 2 puntos, este que está aquí y este que está aquí. Pero ¿dónde me coloco? ¿Dónde me coloco? En realidad tengo muchas opciones, ¿verdad? Si yo me puedo aquí, puedo mover tanto la X como la Y. Pero la idea aquí es que voy a dejar fijo, tengo aquí la curva, ¿no? Aquí tengo el punto X0, Y0, y aquí tengo su imagen, ¿no? F de X0, Y0. Entonces, voy a dejar fijo este que está aquí, ¿sí? Y me voy a mover, pero en la otra, dirección, ¿no? De tal manera que, aquí tengo X y aquí tengo Y, ¿no? Este que está aquí ya no se me va a mover de la X. La que voy a mover en las Y sería la otra. O sea, aquí tendría el punto X0, Y0 más H. Y me fijo en la imagen, ¿no? O sea, aquí tengo el X0, Y0. Y por acá tengo si me muevo en la dirección de las Y, entonces acá tengo X0, Y0 más H. ¿Sí? Solamente me voy a mover en una sola coordenada. Y la otra la dejo fija. La dejo fija. Y entonces, para tomar yo la pendiente, ¿no? Para calcular la pendiente de la recta tangente de la curva que va a cortar en el punto X0, Y0, como estoy dejando que está fijo, lo va a cortar aquí y lo va a cortar acá. Me voy a aproximar en una sola dirección, ¿no? En la dirección de las Y. En este caso, voy a dejar fija la X. Quiere decir que esa derivada que estoy calculando depende realmente de la X, ¿no? Lo que voy a obtener es una función, pero en este caso va a depender de la X0, ¿no? Como si fuese un parámetro. Es algo que podemos mover ahí a libertad. Esa es la idea de la diferenciación. En este caso, como lo estoy tomando por pedazos, por partes, así se llama o una parte de la derivada, se llaman derivadas parciales, ¿no? Formalmente, ¿cómo se va a definir la derivada de una función? Tomo yo el límite cuando h se va a 0. Tengo una función, ¿verdad? Que depende de x y depende de y. Esta que está aquí la voy a mover y la otra la voy a dejar fija. Menos f de x, y, y lo divido que está aquí entre h. Pues esta que está aquí es una derivada, ¿verdad? Dejando a y fija. Y es fija. Entonces lo que obtenga va a ser una función que depende de la y. De por sí la derivada es una función que depende de x, como esta que está aquí es fija, depende de y. Entonces esto que está aquí va a ser una función que depende de x y depende de y. A la que le voy a llamar la derivada, ¿no? Respecto a x. Para diferenciarla, ¿no? De la otra variable, pues tengo que fijarme en esta notación. Ya no basta la prima, ¿no? Porque si le pongo yo la prima, como esta que está aquí depende de x y de y, no sé sobre cuál estoy tomando el límite o la derivada. Por lo tanto, la notación más útil pues es la de Leibniz. Pongo la derivada de f respecto, bueno, aquí sería respecto a una variable, ¿no? O puede ser respecto a la otra, así, o puede ser respecto a y. Pero, como son varias, y para diferenciarlo de la derivación usual, en lugar de esta d, de germánica, suele utilizarle la delta, ¿no? Esta, ¿cómo se llama esta? Sí, es delta,
Sí, es una especie de... No, es que no es una delta, esto es una D. ¿Cómo se llama esta letra? Es que... No recuerdo cómo se llama esta letra. En el LaTeX la teclamos como partial o partial. Debe ser esta notación, miren. Para indicar que estamos tomando la derivada de esta función, pero respecto a y. Y la derivada respecto a x, pues así la denotamos, ¿no? Y las de orden superior, por ejemplo, d2 de x, ¿no? Aquí quiere decir que derivamos esta función, ¿no? Respecto a x. Y lo que obtenemos es una función que depende de x y de y. A esta la volvemos a derivar respecto a x. En general para n. Como es una función que depende de x y de y, pues puedo derivar primero respecto a x, ¿no? Y después derivo respecto a y, ¿no? Esta notación que está aquí la vamos a hacer como la derivada de segundo orden, primero respecto a x y después respecto a y, de segundo orden, de f. ¿Sí? Entonces, este símbolo, no importa cómo se llame, es solamente un nombre, pero es lo que vamos a hacer. Entonces, el día de mañana, si les parece, yo les presento una lista de ejercicios relativos a los límites, continuidad, y trabajamos un poco. Y introducimos la definición de derivada parcial, ¿no? Y empezamos a trabajar ya sobre este asunto, sobre las derivadas parciales. Y otros conceptos que vayan viniendo. Miren, aquí ya se me está acabando aquí la pila de aquí de la tableta, tengo que ponerla a cargar. ¿Les parece bien entonces si nos vemos el día de mañana? Si no hay dudas, nos vería entonces mañana. Sí, Sí, profe, está bien. profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas? No sé, que mañana ya no vayan a querer preguntar o ya se les olvidó. No, hasta ahorita ninguno. Muy Hasta ahora bien. no. Muy bien. Esas notas, ¿las subiría hoy, profe? Sí, se las subo un rato más. Ah, ok, gracias. ¿De qué? Nos vemos mañana. Buenas tardes, ya noches. Buena tarde, profe. Hasta luego. Buenas tardes, profesor. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.